Ya estamos aquí de regreso, Chilaquil Friki. Estamos con Leo y con Hoy. Entonces, ahora ya vamos a dejar de lado un poco los superhéroes. Ya muchos superhéroes por Muchos estos cómics. 3 episodios. Entonces, vamos a variarle poquito. Vamos a irnos del otro lado del mundo. Hacia uno de los países que tiene pues una antiquísima tradición cultural y por lo tanto también tiene una antiquísima tradición en diversos aspectos, y uno de esos aspectos que nos interesa pues es la narrativa gráfica. Entonces, en ese país, en Japón, pues prácticamente todos tienen un manga favorito diferente, ¿no? Casi esa es una industria muy potente. Lo mismo que sus derivaciones en pantalla, que sería el anime, o el anime japonés. Anime. Muchos le dicen de distinta manera, pero en fin, es el mismo. El punto es el mismo. Entonces ahora vamos a enfocarnos en manga. Pero no cualquier género de manga, porque pues a lo mejor muchos pues ya lo saben, otros lo medio sabemos y otros lo ignoran completamente. Pues el manga tiene muchas variantes, ¿no? Muchos géneros, y solamente los más entendidos, los más ácidos lectores, pues conocen, ¿no? Todas esas variaciones. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo te inmiscuiste tú en ese mundo Del del manga. manga y Híjole, eso. voy a sonar muy poser, pero mi Ajá, primer manga fue Dragon Ball. ajá, Me acuerdo que, así, rapidito, ¿no? Estaba buscando cómics y me encontré un tomo de Dragon Ball y yo, cabrón. Me ujú, acuerdo era el tomo 13, cuando pelea ujú. contra Piccolo en el torneo de las artes marciales. Y yo, chinga, ¿qué es esto? Es un libro al revés, ¿qué pedo? Así, tal cual, o sea, mi ignorancia era, sí veía animes, ¿no? Pero no había leído manga, no sabía cómo estaba el rollo ahí. Y dije, cabrón, a ver, ¿cuánto está? 75 bolas, me lo llevo. Ya lo compré, este, me acuerdo que me llevó otros cómics de Los Vengadores, de Hellraiser, Sí, y empecé a leer el manga de Dragon Ball y no lo entendía porque, dato curioso, el esquema de lectura del manga es diferente a la lectura tradicional occidental, ¿no? Es un diagrama no tan complejo, pero se complica cuando pues, estás acostumbrado a leer cómics anglosajones o en el sentido occidental, vaya, ¿no? De la lectura. Entonces, Panini hace mucho esto, que en la parte de atrás de todos sus mangas te pone un diagrama explicándote rapidito cómo leerlo, ¿no? Cómo sí, darle seguimiento a la lectura. ok, Porque si lo lees como pues uno lo leería, a veces no tiene ajá, sentido, pero si lo lees en el diagrama japonés o oriental, tiene ajá, sentido, cobra sentido varias escenas. Entonces ya lo empecé como a ahí más o menos a entender. Y cuando lo acabé dije, güey, está chido este pedo. Empecé a investigar. Obviamente, pues el tomo que yo leí de Dragon Ball lo publica Panini Manga, o la editorial Panini, que es tiene la hegemonía actualmente de todos los cómics, los mangas y demás contenidos gráficos, aparte de Kamite. ujú, Kamite, ponte verga porque Panini te come el mandado, güey. Entonces, me empecé a interesar más, me metí y conocí muchos mangas, aparte de en el anime, ¿no? Conocer a Naruto, que es mi anime favorito, dato curioso. Conocí el manga también, empecé a leer más cosas, empecé a leer Shingeki, empecé a leer muchas cosas. sí, De Ghost in the Shell, que no tenía un manga, pero se le empezó a hacer una serie de manga. Luego también los mangas de Evangelion, que son una joya, pero más joya el anime, obviamente, claro. Y así es a donde empecé a inmiscuir. Ya para cuando estaba en primero o segundo de prepa, no es que yo fuera un asiduo lector del manga, pero pues mi colección estaba bastante choncha.
Entonces, al conocer a más gente que le gustaba, pues también me empecé a meter un poquito más, pero pues por falta de cash, varo, Ujú. billete, billullo, moneda, pues no podía comprar tanto, ¿no? Pero sí, o sea, a grandes rasgos me metí por una curiosidad de ver el manga de Dragon Ball Ya. y por ver anime y todo eso. Está curioso eso de la lectura del manga porque no desconocía eso. Ahí se Sí, nota, ¿no? tiene una diagramación Ajá, específica, la lectura oriental, porque no nada más hay manga. Es el manga que es japonés, el manga que es coreano y otra madre que no me acuerdo cómo se llama, que es china. ajá. Pero tienen la misma diagramación. Entonces, si tú tienes un manga y pues obviamente el canto del libro está del lado izquierdo, no del Ujú. lado derecho como siempre solemos usar, ¿no? Y la diagramación es la misma, nada más obviamente el estilo narrativo puede ser un poco diferente dependiendo de cada autor, de cada mangaka se les llama. Ujú. Bien. Bueno, ahí se notó que no he leído un manga en mi vida. Pero aquí estamos para corregir justamente esos vacíos. Porque ahorita Leo pues nos va a dar algunas recomendaciones de mangas, pero no de cualquier manga o de cualquier género de manga. Vamos a iniciar con algo pesado, vamos a iniciar con algo más fuerte, con uno de los géneros preferidos de Leo, eh, El terror. el Uy, uy, terror. uy, No uy, tanto de uy, los qué míos, terror. pero no me desagrada tampoco el terror, pero creo que tú eres mucho más fan del género que yo. Entonces, vamos a iniciar a hablar de esto, ¿no? Entonces, dentro del manga de terror, me imagino, hay diferentes temáticas, ¿no? Como Hay las diferentes hay temáticas porque además en la los literatura japoneses son como tradicional muy, occidental. ajá, Ajá. los japoneses son como muy específicos en sus preocupaciones, ¿no? Y Uh-huh. el género del terror, pues no deja de ser un reflejo de las ansiedades de una sociedad, de las ansiedades de una época. Eh, y, y por eso creo que de ahí su riqueza y de ahí que sea tan distinto al terror occidental, Es que particularmente al estamos terror hablando de... norteamericano, porque creo que hay Uh-huh. ciertos parentescos con México. Sí, de hecho, eh, bueno, estamos hablando de que la cultura del mangaka pues inicia a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, Ajá, es muy fuerte, está muy arraigado en la cultura japonesa, sí. Hay muchísimas temáticas, muchísimos estilos de terror. Hay muchos mangakas de terror que yo no conozco. Aclaro, o sea, no soy tan eh, entendido. Sé, he leído y he consumido distintos mangakas de terror. Particularmente yo les voy a pues, recomendar dos que a mí me gustan mucho y a mi favorito particularmente, pero antes de eso es importante recalcar eso, ¿no? Que el mangaka nace a partir de, obviamente, del teatro kabuki y de toda la prohibición que hubo alrededor de la lectura en Japón durante la ocupación estadounidense, porque pues acaba de terminar el mayor conflicto bélico que hemos visto, ¿no? En la historia de la ajá, humanidad. Y fue una manera de expandir toda esta parte de la cultura literaria, ¿no? En un país en que pues estaba en reconstrucción y que a partir de esa reconstrucción pues nació todo este mundo que conocemos, ¿no? El anime, el mangaka, la literatura japonesa, la tecnología japonesa que también pues es una parte importante de su cultura. Entonces, bajo estos parámetros es muy interesante analizar cómo ven el terror, qué es lo que les da miedo, ¿no? ujú, Y al igual que yo diría, voy a empezar por mi favorito particular, que es John Jito, es uno de los mangakas de terror que más me fascina leer por su estilo visual y sobre todo por sus temáticas. Este recupera como mucho ese Japón feudal de antaño con criaturas como los onis, los espíritus malvados, ok, pero les da su toque propio, obviamente, ¿no? Como cualquier autor. Sin embargo, tiene toda esta parte cósmica en su terror que nos recuerda mucho a Lovecraft. ok, Y de hecho, él mismo lo ha dicho, es un gran fan de Lovecraft. Y de hecho, hay algo muy curioso con él. Tú lo ves en fotos y en entrevistas y siempre está sonriendo. Tiene toda esta vibra de todo es bonito, o sea, pero les
sus mangas y dices, a la verga, Sí, ¿qué bueno, fuma me este vato? imagino, lo ¿Qué fuma este desconozco, vato? pero es un poco como con David Lynch, ¿no? O sea, David Sí, Lynch es un tipo era un tipo como completamente zen, sí, 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 de tranquilísimo, estemos todos en comunión con nuestro lado ajá. espiritual, pero veía sus películas y es, qué verga, güey, ¿qué está pasando aquí? Ok, entonces tenemos una variante, pues son las tradiciones, ¿no? Los espíritus, como dices, Ujú. eh, de estas antiquísimas leyendas japonesas. Otra temática podría ser este tipo como de criaturas, ¿no? Criaturas, de hecho, él Como tiene tipo mucho este kaijus. estilo. No, Kaijus no, porque no, bueno, no ha hecho, bueno, sí ha hecho, pero no es como que sea tan asiduo a hacer veces gigantes. Digo, no hablo del autor en específico, sino como del género de terror, Ah, ya. del manga en Sí, sí, general. sí. Ah, Sería ok, como ok. los espíritus, como de las criaturas que mencionabas. Sí, los clásicos madrazos, ¿no? Ok. Entre personajes superpoderosos. Está toda esta parte ya un poquito menos mainstream, por así decirlo, en que hablas de la idiosincrasia de la humanidad, de los Ujú, temores de la humanidad, este lado super fragmentado humano, inspirado obviamente por la metamorfosis de Franz Kafka, que es ujú. como muy... Leerlo es muy existencialista, vaya. Pero a lo que yo voy con John Ito Sí. es a recomendarles, pues es primero esta colección, que la pueden encontrar en cualquier Panini Manga. No me pagó nada, pero se las digo. Esta colección Ok, no está tan cara. ese Junji Ito es el título del manga. Es el mangaka, el autor. Ah, Es el es el nombre del autor. autor. Ok. Sí. ¿Y Este, el título cuál es? colección de cuentos de John Jito, así se llama tal cual. Así Es se una llama. Entonces colección en Panini Manga. Ajá. son pequeños Relatos escritos y relatos. dibujados por él. Tiene, Ok. de hecho, que yo recuerde, tiene dos adaptaciones. Déjame te digo el índice. Ok. Ah, mira, de hecho, cuando lo abres, tiene una ilustración de un profundo de La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft, Ajá. inspirado obviamente por Lovecraft. Él ama a Lovecraft igual que yo, pero bueno, Y tiene, se déjame parece también encontrártelo. A ver, ¿puedes ponerlo otra vez? Claro, claro, aquí está. Ok. Se parece un poco al varón de terror. De A hecho, ver, sí. voy a buscar una De imagen. hecho, mira, no sé si conozcas a Edogawa Rampa. No. Es uno de los pioneros del terror en la literatura japonesa. Ajá. Y de hecho tiene una adaptación de una de sus obras, que es La silla humana, que particularmente leerlo está muy cabrón, pero verlo con el arte de Yonjito es otro pedo completamente. Eh, Tiene historias muy chingonas, tiene Los millones de solitarios, La silla humana de Dogeo Rampa, Ujú. Los Venus del punto ciego. Tiene una ilustración de Indigno de ser humano. Sí. Déjame te lo encuentro, no la encuentro, no la encuentro, no la encontré. Ok, entonces vamos con el autor de lleno, ¿no? Uh -huh. Tiene este manga, se llama ¿compilación de qué? Repíteme el título. Colección de cuentos de John Jito. De hecho, Ok, colección de no, cuentos. no, sí, como tal no tiene un anime, o sea, sí tiene un anime que es una colección de sus obras. Ujú. Y aparte en Max, en la parte de Adult Swim, tiene una adaptación de su obra más conocida, que es Uzumaki. Ok, ok. Y El esos anime no lo vi. cuentos van sobre, Distintas temáticas. De hecho, no hay como tienen una, algo una línea a seguir, no. ok, Tiene algo en conexo, que es lo que usaba mucho, o estos recursos que usaba mucho Lovecraft, la locura, ajá, la insignificancia humana ajá, y la deformación de los cuerpos. ok, ya, Tiene mucho body horror en realidad en su ajá, obra. De hecho,
Aquí está una ilustración de Nameona. Ese es uno de sus Ujú. monstruos, que viene de una leyenda japonesa. Ujú. Entonces ella se come a sus víctimas y, y es una mujer muy, muy bella, pero tiene una lengua muy larga y te come y aparte te infecta, ¿no? O sea, Ya. de verdad me fascina mucho el estilo visual de Junji, pero sobre todo también sus temáticas. Oye, ¿y el estilo de cuadros es ágil? ¿Es pausado para crear suspenso? No sé. es, es muy abstracto de cómo describirlo. Cuando debe ser ágil, lo es, pero O sea, cambia de ritmo, tiene la sí, capacidad de cambiar de ritmo. Ok. tiene la habilidad de cambiar de ritmo muy fácil y muy drásticamente. En Ujú. Uzumaki, de hecho, que es su obra más conocida, que si alguien que conoce a Uzumaki nos ve, bendito seas hermano, conoces uno de los mejores mangakas del mundo. En fin, este tiene estas partes donde el terror es pausado, se toma el tiempo de mostrarte la transformación de un cuerpo. Hay una transformación muy que a mí me es lo primero con lo que te topas en el mangaka, ¿no? Es un humano que se transforma en un caracol. Ok. Entonces ves su transformación en un caracol poco a poco, y ya cuando es un caracol, pues ya lo ves en su esplendor, o sea, lo dibuja tal cual, ¿no? Y tiene esa capacidad que te cuenta de manera pausada, alargada y como debe ir, ¿no? El suspenso de cómo te está deconstruyendo el cuerpo a mostrártelo y ya después de ahí todo se acelera porque todo es un caos y luego hay un remolino gigante y así, ¿no? Ujú. Tiene esa capacidad, eso es algo que reconozco mucho de él y, y además pues de su estilo visual. Te digo, por ejemplo, él usa mucho el body horror. Es Sí. desde la primera historia que viene ahí, son cuerpos que se empiezan a entrelazar y que nadie Ya. sabe quién los está cosiendo, ¿no? Ajá. Entonces es eso, o sea, usa mucho ese tipo de recursos. De hecho, si le quitas pues la tapa blanda de la compilación, es de una de las historias donde un médico inserta un chip en los ojos de su hija para que no lo puedan ver. No, perdón, en los ojos, en el cerebro de los chicos, inserta chips para que no puedan ver a su hija. Entonces, tiene ese tipo de temáticas, ¿no? Que dices tú, what the fuck, bro. Y aparte, pues está bonito, mira, el arte está bonito. Esa es la portada del libro, tal cual, como Ujú. vienen quitándole la plantilla, y está muy bonito. Y te digo que tiene esta capacidad de saberse tomar su tiempo para causarte suspenso y la misma capacidad para, una vez que te causó suspenso, ya te hizo que te cagaras de miedo, acelerarte el ritmo y decirte, mira, esto va así, vámonos, ¿no? Oye, y me imagino, porque lo estás recomendando, que sí te metió como en cierto estado de alerta o de Sí, ansiedad, o ¿a qué se lo atribuyes? híjole, creo que puedo atribuirlo directamente no sé si llamarlo aura y su estilo narrativo podría ser, pero cuando lo lees, sabes que estás leyendo a Junjito. Hay algo Ujú. en su estilo visual, en su estilo narrativo que te dice que lo estás leyendo, ¿no? Es como cuando lees a Stephen King, sabes que estás leyendo a Stephen King. O Sí. sea, aparte de obviamente que tú sabes que ya tienes el libro en la mano, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Pero hay algo dentro de su manera de escribir, su manera de dibujar, que te hace entender que estoy leyendo a John Gito. Así como en la misma comparación, no estoy leyendo a Stephen King, es muy marcado, ¿no? Su estilo. En ciertas partes tiene un estilo muy gótico cuando cuenta, bueno, hace las adaptaciones de obras clásicas, como La silla humana de Dogeo Rampa, que volvemos a que pues uno de los pioneros en el terror japonés. Y tiene pues esta capacidad de envolverte en lo que estás leyendo, o sea, no despegas la vista de ningún momento desde que empiezas a leer. Ujú. Y tiene
todo este bagaje cultural que obviamente sabes que conoce de literatura clásica de terror, en que sabe cómo meterte en el mood que te está contando. De hecho, tiene una historia, es una colección, esa sí es una colección completa, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una historia donde es una supermodelo que es caníbal, pero es Ok, un monstruo, o sea, no es una humana, pero es supermodelo por su apariencia tan particular. Y en una sesión de fotos que hacen en el bosque empieza a comerse y matar a todos los que fueron, ¿no? Los camarógrafos y stunts y asistentes. Y la manera en cómo la ilustra, pues te da miedo. Dices tú, qué pedo, güey, yo no hubiera agarrado esa cosa para ponerla de supermodelo, no mames, está bien. No es que esté fea, pues, o sea, es como, es feo porque es un monstruo, ¿no? ujú, Y no es, por ejemplo, como un Guillermo del Toro que deconstruye el monstruo, ¿no? Él si hace un monstruo, es un monstruo que te va a comer, punto, ¿no? Y, por ejemplo, tiene este otro lado en el que, bueno, o sea, partiendo de esas historias, son como historias este, muy puntuales, ¿no? Es terror de humanos, es como la deformación del cuerpo humano, la deformación de la mente humana, la carencia de habilidades como para entender lo que está pasando, ¿no? La locura. Pero tiene este otro lado en el que te cuenta historias más profundas, por así decirlo, ya más al lado Lovecraftiano, que es como este terror intangible, sí. que es tan inmenso que ni siquiera tú como humano lo puedes comprender, ¿no? Y aquí yo le recomiendo mi favorito particular, un solo tomo, sencillo de leer, bueno, depende. Si les gusta el horror cósmico, el horror lovecraftiano, todo este tema del espacio, les va a encantar. Y si les gusta el terror, todavía más. Remina o Hellstar Remina, dependiendo si lo compras en japonés. Este manga me cambió mucho la perspectiva de lo que puede llegar a ser un mangaka. ¿Es el mismo Eh, autor? sí, es Junji Ito, es mi favorito particular de Junji Ito. Ajá. Eh, Habla de una estrella, en primer lugar, ¿no? Que descubre un científico japonés, obviamente. Eh, la descubre y la nombra Remina y nombra a su hija. Pero lo que pasa es que este planeta parece ser vivo, un ser vivo, ¿no? No sé si llegaste a jugar Dead Space. No, pero bueno, hay varios que manejan ese concepto, ¿no? Desde los mismos linternas verdes, que hay un planeta que tiene vida, ¿no? Uh -huh. En Doctor Who Marvel, aparece mucho ese concepto también, ¿no? Que algún planeta que pueda uh tener -huh. vida en sí. Por ejemplo, no que tenga vida el planeta, sino que el planeta esté vivo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, con Marvel sería Ego, el planeta viviente. Bueno, Entonces sí, es el tema es como... ese, ¿no? Y de hecho, últimamente se está diciendo eso de la Tierra, ¿no? Es como un nuevo concepto en el que los ecosistemas Sí, no están aislados, todos están interconectados. interconectados entre Y sí. entonces Y obviamente perdón, el planeta Tierra como un ente no, viviente más que un como ente un viviente planeta, más que un proveedor de vida. Ajá. más que un proveedor de vida, ajá. Un ente viviente en sí, que sí, provee vida, pero que está vivo en sí mismo, ¿no? Sí. Porque pues es cierto, está vivo. En general, la Tierra es vida. En fin, cuiden al planeta, chavos, por favor. Bueno, este mangaka habla en general de eso, de un planeta que está vivo, que realmente no se sabe si es un planeta. Al final de la historia como que lo medio comprendes, Ajá. pero que en general es un devorador. Ya. Entonces, este planeta va comiéndose cada uno de los planetas del sistema solar. Ajá. Porque cuando lo descubre este científico, pues lo nombra, ¿no? Y dice, ¡ay, un descubrimiento!, ¿no? Cada que se descubre algo nuevo, obviamente, pues lo ponen en las noticias, ¿no? Siempre es así. Sin embargo, cuando otro científico, ayudante de mira hacia el espacio, ve directamente hacia el ojo de Remina. Y no de una forma literal, explícitamente ve un ojo. Ujú. Y aparte, este planeta se mueve directamente hacia la Tierra a una velocidad que va aumentando cada vez más. Entonces, todos entran en pánico cuando se va a conocer la noticia. Y
tú sabes, ¿no? La humanidad y sus chingaderas, ¿no? Entra en pánico, hay anarquía, hay muerte, hay todo. Hay una secta que le rinde culto al planeta porque quieren sacrificar a la hija del científico porque se llama igual que el planeta. Y habla de todo esto, de cómo en cuestión de una semana el planeta se va a la mierda. Y todos caen en la locura y son víctimas de esto mismo. Y hay una parte del manga en donde aterrizan en Remina como una forma de salvación y pues Remina los mata porque es tóxico en su totalidad. Así como grandes rasgos habla de lo frágil que es la cordura en la humanidad como tal y de lo fácil que las masas se influencian por una sola propia idea, ¿no? Hace una crítica ácida, pero no tan directa hacia la religión, obviamente por el tema de la secta hacia el planeta, y al final te deja un vacío, solo lo dejaré ahí, ¿no? Te deja un vacío, como que, verga. Pero sí, a grandes rasgos, esas son como las dos temáticas principales de John Jito. La temática como más ligera, que es como, mira monstruos, mira se los comen, ¿no? Y la temática más pesada, que es Uzumaki, Remina, y todo esto, ¿no? Otro mangaka de terror que tiene más mangas de terror, no conozco la mayoría, conozco yo en particular este y otro, pero hablemos de Masasumi Kakizaki, perdón. Eh, no sé hablar fluido japonés, así que por eso pronuncio medio mal algunos nombres, pero hablemos de Hideout, una historia más humana, si se puede decir. Eh, Primero quiero resaltar lo bonita que está la portada, porque tiene textura. Entonces ya se la quitas y pues está gris, o sea, es, si lo ves así, realmente podría pasar por un manga del montón. Si lo ves con esta portada, dices tú, cabrón, órale. Luego tiene esta contraportada con una mano ensangrentada, que también la tiene acá. Y este bonito separador, que tiene unos ojos. Aclaro, todos estos mangas que estoy enseñando, a excepción del de Remina, los pueden encontrar en Panini. Y claro, no me pagaron nada, pero bueno, para empezar tiene un arte muy cabrón, muy detallado. De hecho, lo que hace mucho este autor es hacer ilustraciones muy, muy detalladas. Órale. Y Sí. tira mucho, mucho de eso. Entonces, bueno, sí lo aprecias tú, obviamente, ¿no? Que son muy, Sí. muy detalladas. Ajá. Tiene, como te digo, o sea, toda esta parte en que detalla mucho sus obras y Ajá. sabe causarte terror. De hecho, a diferencia de John Jito, él tiene como que un ritmo un poquito más pausado Sí se para ve contarte las historias. y bueno, Se toma para una página entera para hacerte un dibujo. John Jito sí lo hace, pero como que entiende un poquito más el tema de vamos a también enfocarnos a la narrativa, ¿no? O sea, digo, a él le gusta para jugar ver mucho tanto con los ritmos. detalle tienes que tener, entonces, para ver ese nivel de detalle tiene que ser más pausado, desde luego, Sí, si no te vas obviamente. de filo, ¿no? Por el ritmo. A veces se parece como Puede ser un poquito como Hostal, ¿no? ¿Y de qué va de qué va esa Y historia? la historia es de un escritor que pierde a su hijo, o sea, no es como que lo pierde en el supermercado, ¿no? Se muere su hijo. Ujú. Este, porque pues él estaba trabajando y su esposa se fue de, de diría mi abuelita, de libertina y descuidó a su hijo, ¿no? Y pues se cayó por un balcón y se murió. Ok, ok, como Eric Clapton. Entonces, aparte de todo esto, te lo va contando a grandes rasgos es un tomo único, aclaro, es un tomo único, o sea, es fácil de leer, igual que Remina, es un tomo único, no hay como que leer 45 tomos como en otros mangas. Sí.
Sí, te hablo a ti, One Piece. Em, entonces, pues fallece su hijo y ya mucho antes de eso la esposa le exigía lujos que pues obviamente él no podía costear. Eh, ya sabes, ¿no? Este tipo de mujeres como que interesadas, que al principio no parecen interesadas, pero que una vez ya estando ahí se dejan caer con todo, ¿no? Eh, que refleja mucho esta preocupación del hombre en general de pues no ser el suficiente, un proveedor lo suficientemente bueno, ¿no? Para su familia. Entonces, pues va tomando cierto odio hacia su esposa y al inicio están en estas vacaciones como reconciliatorias entre ellos y pues eh, al principio parece como que es fortuito que se encuentren donde están en la cueva, ¿no? Pero cuando avanzas en la historia, aparte de que en parte sí es fortuito, te das cuenta que pues no, ¿verdad? Tal vez estoy dando un spoiler muy grande, pero bueno, el tipo este, el escritor, quería matar a su esposa, Ok. ¿no? Y ya se encuentran ahí, pues hacen una desconstrucción del ser humano también. Ujú. Eh, no muy profunda, pero sí lo suficientemente bien estructurada como para que entiendas, ¿no? Cómo va la historia. Y pues tiene estos monstruos también que están dentro de la cueva y mucha violencia gráfica. Sí, amamos el gore. Y y tiene esta manera de contarte la historia o esta narrativa envolvente porque, bueno, cada cuadro aparte de que está muy detallado, sí te invita, ¿no? Como a sentir miedo, a sentir esa Ujú. tensión que sientes cuando ves una película de terror y ves que va avanzando despacio el personaje y ves cómo abre la puerta y todo eso, ¿no? Ok, entonces hay una creación de una atmósfera, pues, Sí, por medio del dibujo y la atención al detalle. algo que John Ito lo hace bien, muy bien, pero Masazumi lo hace diferente. Ujú. Él como que poco a poco te va pintando el caminito para que entres en ese mood. Con John Ujú. Ito entras desde que no empiezas a leer. Ajá. Entonces tiene esta construcción atmosférica en el término visual para que empieces como, ay cabrón, qué pedo, qué se va a encontrar, ¿no? Igual, volvemos un Entonces, poquito como que a, deja, digamos, algunos elementos un poco más a la imaginación, porque a veces la imaginación es más poderosa sí, que la imagen, ¿no? que la imagen, sí, sí, sí. No es lo mismo, por ejemplo, estar tú solo en tu casa y que escuches un ruido abajo, a estar abajo en tu casa y ver que se cae un plato, por decirlo así. Eso Ajá, te sorprendes, ¿no? Por ver que el plato se cae solo, pero sí, te asustas claro. más si tú estás arriba y escuchas que se cae. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? Estoy solo. Sí. Es eso, ¿no? Juega mucho con eso. Porque hay cosas que no te muestra en el libro, eh, Ujú. pero, pero otras que sí. Entonces juega mucho con esta parte. Y sobre todo juega con las atmósferas. Porque cuando estás leyendo la historia del hombre antes de, es triste, es deprimente, es, la sientes muy pesada. Es como, verga, güey, tener que cargar con todo eso, o sea, qué pedo. Y ya cuando estás en la parte de terror, te estás cagando de miedo. Ujú. Y ya cuando ves escenas muy fuertes que no puedo detallar, dices tú, a la verga, qué pedo, qué asco, y guácala, que, la verga. No, o sea, te quedas como con estas sensaciones volándote por ahí en la cabeza. Particularmente les recomiendo, si no quieren leer a profundidad a John Ito, la recopilación está bien. Si quieres empezar por algo de terror. Si quieres ya meterte mucho, ya pues lee Uzumaki, que es su obra más conocida, que es muy buena. No por eso quiere decir que deje de ser buena, que sea conocida no quiere decir que deje de ser buena. Y Hideout. Es un buen inicio, es un buen manga que de terror y está bien la historia, funciona. Igual que con Remina, el final es bastante abierto y te deja un vacío. Y Va. creo, Bien. no mucho de terror, pero sí juega mucho como con la existencia humana, ¿no? Lo Ajá. voy a sacar por primera vez de su bolsita, ¿eh? A ver. Gantz, es Gantz. No tengo el tomo uno, pero este es el 2. Es Ajá. Gantz. Este es para adultos,
solamente, así que si hay alguien menor, no lo lean. O bueno, sí, para esconder a sus papás, porque sí los van a regañar. Es muy porno y muy violento, así que sí, no lo lean enfrente de sus papás. Hiroya Oku, un mangaka que también tiene todas estas temáticas mezcladas en su literatura, en su estilo. También su estilo visual es bastante detallado. Ujú. No como otros, pero sí detalla mucho sus obras. Por ejemplo, A ver, ok. particularmente creo que él detalla mucho más los cuerpos que las formas. Ajá. Tiene un estilo muy parecido al de Junji Ito, pero la diferencia con él es que también detalla más las texturas que Junji Ito. Junji Ito tiene un estilo más, un poquito más ligero en Ujú. comparación a Hiroya Oku. Dejen ver si no sale una escena subida de tono para no mostrárselas porque luego nos bajan el video. Bueno, ahí está. Ahí se ve una mano también mamadísima que está apretando otra. Entonces, en general, Gantz habla de alienígenas y de un grupo que se dedica a matarlos porque pues se entorpecen, ¿no?, las actividades en la Tierra. Este, ay, es que no puedo mostrar estas escenas, pero bueno, aquí hacen un matadero. Más poquito porque si no nos tumban el video. Entonces, tiene también este gore, no excesivo, pero sí funcional. Tienen esta temática sexual, tienen la temática de los alienígenas, aparte de que los protagonistas mueren para entrar en este equipo de salvamento humanitario, podría decirse, y cada que matan a algunos alienígenas les dan puntos. Ok. Como si fuera un videojuego, tal cual, les dan puntos y haz de cuenta que si llegan a 100 puntos, si mal no recuerdo, pueden salir de ahí. Ujú. Pero en lo que hacen los 100 puntos se van a quedar ahí indefinidamente, hasta que junten los 100 puntos. Y al final, bueno, este sí es un poquito más extenso, son más de 40 tomos. Sí. Este, fíjate, y algo curioso, es de hecho bastante corto para el tipo de mangaka que es. Ajá. Por ejemplo, Dragon Ball tiene 42, es largo pero no tanto. Naruto tiene 72, es un poquito más largo Ajá. que Dragon Ball, estos dos son shonen. Em, por ejemplo, One Piece ya tiene más de 200, creo. No es que sea increíble, pero el ritmo que tienes que seguir sí está bastante elevado. ¿Qué otros hay más largos? Bueno, está Shingeki, que también tiene unos 40 tomos, que de hecho me gustaría hablarles ahorita, pero ahorita vamos a eso. Bueno, el punto es, este es un poquito más largo, es en partes más pesado por eh, la temática, porque tienes que seguir estas aventuras, ¿no? Porque, mira, encontré este de Gans, pero es el 16, no entiendo nada, ¿no? Ahí sí tienes que ser consecutivo, ¿no? Es más pesado en cuanto a el seguimiento que le das y la temática que trata, ¿no? Porque enfrentan diferentes tipos de aliens y hay la misión de Osaka, la misión de Osaka. Pero en general habla de esto, ¿no? De la fragilidad humana y de cómo en el universo hay formas de vida mucho más capaces, más inteligentes, más grandes y con mucho más poder que el ser humano. Y igual al final sí te deja un vacío. Es muy curioso. El existencialismo deja muchos vacíos emocionales. No sé qué te parezcan estas recomendaciones a ti. Si las puedes comentar un poquito por arriba. Sí, digo, no sé, tendría yo que leer alguno, ¿no? Pero sí me llama la atención, en particular la tercera que dijiste. ¿Gans? Ah, no, una Hideout. antes, ajá, sí, Hideout. creo que fue la que más, por el estilo de arte que tiene, Mm, es que, por lo que mencionabas de una construcción de terror un poco
poco más lenta, un poco más, Sí, ¿no? Como que se toma estas, su tiempo, pues, para esa sí, construcción en tu como sitio. estas nuevas canciones de Iron Maiden que ya no son frenéticas todo el tiempo, ya son más lentas, pero que siguen teniendo punch, ¿no? Sí, más o menos. Ujú. Sí, creo que esa fue la que me llamó la atención. Eh, Digo, como comentábamos, ¿no? Cada sociedad pues refleja sus ansiedades por medio del terror, El o es una manera, arte. ¿no? Es una manera, Uh-huh. pues, me preguntaba si habría alguna de estas que mencionaste u otras, ¿no? Que haga como, porque en el cine de terror japonés sucede mucho también esto de la deshumanización Uh-huh. a través de la tecnología, o cómo se fusionan con la máquina, que a veces tiene que Ok, ver con sí, eso, ¿no? ya, muy, muy tipo cyberpunk, ¿no? Ajá. Que de hecho el cyberpunk nace de estas épocas, ¿no? Viene, si mal no recuerdo, de Japón como tal, que no se conocía como cyberpunk, que de hecho evolucionó de otro género literario, que es todas estas obras de Isaac Asimov y este relato corto de No tengo boca y quiero gritar, que es buenísimo. Que viene toda de esta tradición de la deshumanización a partir de la tecnología. Hay mangakas que sí lo tratan, por ejemplo, bueno, no se me viene ahorita uno concreto a la mente, pero hay muchos que sí. Eh, He querido mucho tiempo encontrar el mangaka, en particular el de Ghost in the Shell, pero no lo he encontrado. Y aparte Mm, sí lo he encontrado, pero es muy caro, ¿no? ujú. Entonces, pero sí, hay varios que lo tratan. Eh, los nombres no se vienen a la mente, te digo, ando pensando en muchas cosas ahorita en que quiero conver conversar directamente, pero sí, es toda esta parte del cyberpunk que como que te atrapa, ¿no? Que es la tecnología y que también viene de Blade Runner, ¿no? Y que viene basado en un libro, pero que la película como tal es la que le dio el punch al género cyberpunk, ¿no? Sí, o sea, no se me vienen ahorita nombres a la mente. Ok, no, Ando medio tenía la bloqueado, duda, pero entonces no, después revisaremos el sí, Cyberpunk con, después lo con revisamos cuidado. Muy bien. para desmenuzarlo. ¿Algún otro autor que tengas por ahí? Eh, Si no, Híjole. para ir cerrando, Bueno, tengo otros aquí que puedo recomendar. Ya como, sobre... ya no sobre terror como tal, pero bueno, hay uno en particular que quería comentar, Ok, si que quieres, aviéntate ese. Ajá, creo que te puede gustar. ok. No sé, particularmente yo, si entra como tal en el género de los shounen, Ajá. porque sí hay vergazos, o sea, sí hay madrazos, pero está mucho más cargado de ideologías, de la idiosincrasia humana, o sea. Y es uno que es muy famoso, es muy conocido. No sé si lo hayas topado. Es A el ver. de Shingeki no Kyojin, el de Ataque de los Ah, Titanes. lo he escuchado porque pues a los morros les gusta bueno, lo mencionan cada rato. Es que es muy bueno. Y mi hermano también, que es muy fan del anime y demás, también estaba bien obsesionado creo que acabó hace poco, ¿verdad? Acabó hace poco, el año pasado, justamente. Ajá. Sí, lo he escuchado Eh, mencionar, pero la verdad es que nunca me he detenido ni a leer ni un capítulo y pues un manga, pues menos. Aclaro que el estilo de arte de este en particular es mucho menos detallado. De hecho, lo ves desde los rostros, o sea, no es Ujú, como que se detenga mucho a detallar. Eh, Hajime se llama, tiene mucho esta parte, ¿no? En que le pone un poquito más de ganas a la narrativa que al sí, dibujo como tal. O sea, ok. sí hay ilustraciones que son muy detalladas, pero hay otras que no lo son tanto por la agilidad, ¿no? Él Ujú, sí tiene este ritmo frenético para contarte la historia. ujú, Bueno, más que nada ritmo frenético para ciertas escenas que lo requieren, que es algo que no muchos mangakas pues logran. sí. Eh, no muchos, pero tiene esta capacidad de saberte contar la historia.
Eso sí, te va a envolver con un chingo de diálogos, pero chingos de diálogos. Y en cierto momento es medio pesado seguirle el ritmo por los diálogos, igual que con Death Note. Ujú. Es muy pesado, al menos la primera parte, bueno, todo el manga en general, pero sobre todo la primera parte, que es la mejor, es muy pesado por los diálogos. Pero si te detienes a analizar, mira que hay un titán, es el titán de Eren, Ujú. sí tiene estos momentos donde sí detalla lo que estás viendo, ¿no? Sí. Bueno, en general la historia empieza en un mundo alternativo, en donde pues la humanidad está asediada por monstruos gigantes que les llaman titanes, que pues se los comen, ¿no? Los titanes comen Y humanos, ¿ok? sí, los titanes comen humanos. Ajá. Y pues crean esta parte de resistencia que los mata, ¿no? Ujú. Y donde todos queremos estar. eh, no, pero en general habla de cómo en base a las mentiras, en base al engaño político, a las grillas políticas, es que la humanidad está donde está, ¿no? Estancada, no pudiendo salir de esas murallas que los detienen entre la vida y la muerte. Y que obviamente hay otra ciudad vecina y que pues en el pasado el ADN se alteró y creó los titanes. Y yo no lo he terminado de leer el manga, no he visto el anime, no lo he visto, yo lo he leído solamente en manga y la neta está muy chingón, está muy muy chingón, sobre todo por cómo va descubriendo las cosas, sabe venderte el misterio. Ok. Por ejemplo, hay dos miembros del equipo, mira, a estas alturas la neta ya muchos lo terminaron y te voy a spoilear un poquito. Ujú. No, para Hay, mí no, no me importa. De hecho, a veces me gustan bueno, los spoilers. hay dos miembros del equipo donde están los novatos que estamos viendo, Eren Jaeger y Mikasa, mi Ajá. novia, mi esposa, Mikasa, este, que son titanes, pero no lo saben los demás porque están ocultos para espiar a Eren por, porque él también es un titán. O sea, me doy a entender, se pueden transformar en titanes con base al dolor. Mediante una herida se transforman. Y aparte de que Eren tiene el poder del retumbar, que es el que llama a los titanes a marchar para hacer explotar el planeta. Y se supone pues que en base a esta leyenda que está ahí, es que el elegido va a venir a hacer el retumbar para empezar de nuevo la humanidad, ¿no? Es este salvador, ¿no? Este mesías Ujú. que todos quieren seguir para ser salvados. Eh, habla te digo, grilla política, habla de traiciones entre mismos familiares, habla de incesto en cierta parte, habla de cómo entre humanos no podemos ser solidarios, habla de la fuerza de las masas, habla de cada historia de cada personaje tiene un porqué y una razón, un motivo. No están ahí nada más porque, mira, yo soy el amigo del superhéroe, del protagonista, y soy chingón porque soy su amigo, ¿no? También el mejor amigo tiene una razón de ser, ¿no? Tiene un motivo del por qué es como es, ¿no? Y de hecho, Eren Jaeger y su mejor amigo quieren salir de las murallas a explorar porque les han contado que más allá hay agua, o sea, mar, ¿no? Hay Sí. mares, hay playas y dicen que hay una zona con hielo, ¿no? O sea, que sería la Antártida, ¿no? Entonces ellos son espíritus libres, ¿no? Que quieren ser libres, quieren liberarse del yugo que tienen sobre ellos los titanes y que precisamente por eso no pueden salir. Entonces habla mucho del autoconocimiento y de cómo encontrarse a sí mismo, ¿no? Y cómo lograr tus objetivos. Tiene un discurso muy por ahí, aparte de lo increíble que maneja la narrativa y se llama es otra madre, una magistralidad. Y pues obviamente ya en el anime acaba de terminar hace poco, como ya bien dijiste, y fue un evento mundial, o sea, fue de, no mames, ya se va a acabar. Y lo proyectaron hasta en cines, si mal no recuerdo, y yo no fui porque no tenía tiempo, ¿verdad? Pero mi hermana sí fue y fue como de, no mames, estuvo poca madre. Entonces también, como lo manejaron en el anime, tiene un tono épico en general. Es como una odisea épica. ¿Cuántos tomos son? Depende en qué versión lo leas.
ahí está lo curioso. La edición de lujo tiene 17. Ah, no es tan largo. Ajá. Pero la edición normal tiene 34. Ok. Es para grandes rasgos es la misma mierda. Ajá. Nada más que la edición de lujo recopila 2 tomos en uno. Ya. O sea, Entonces está aquí tengo largo. el Ajá. 1 y el Ajá. 2. El 2. O sea, en este que es el número 1 de lujo, tengo el 1 y el 2. Si los hubiera comprado individualmente, hubieran sido 2 tomos. Sí. Es, de hecho, me gusta el formato porque la neta te consume menos tomos y ya lo leíste, ¿no? O sea, está chido. Aparte que me gusta sentir libros grandes, gruesos. Siento que estoy leyendo mucho. Entonces, 34 tomos La edición normal. traducidos en anime, ¿qué serían? 4 temporadas. 4 temporadas, o sea, El anime, como, híjole, no sé, es que en alrededor anime de no lo he 100 visto. episodios. Más o menos, yo creo, más o menos. Que empezó como en el 2012 y terminó hace un año. O sea, son 12 años de material. Órale. O sea, sí duró mucho en producción el anime. O sea, sí duró sus años. Por eso es que tanta gente lo empezó a seguir, porque ya cuando estaba más avanzado fue cuando se empezó a sumar más gente, ¿no? De, Ujú. oye, mira, esto está chido. Y ya sabes, ¿no? Como cualquier El cosa que hype. te gusta a Ajá. ti. Ajá. Por ejemplo, a mí me gusta esto. Ah, oye, léelo, está chido. Si a ti te gusta, lo recomiendas. Si, por ejemplo, no, mira, esto está chido. Si no te gusta, está de la verga. Pero eso es a lo que voy, ¿no? O sea, si a varias gente le gusta, lo empiezan a recomendar. Y se hace más viral y por eso crece el hype, ¿no? De algo en específico. O un evento en específico. Y así fue como fue creciendo el mito de Shingeki. Y aparte de que sí está chingón la historia. Tiene sus fallas, sí. Tiene, por ejemplo, en el manga tiene esta falla de que no todos los dibujos son tan detallados. Algunos parecen que nada más son bocetos que dejó ahí el autor, pero Ujú. bueno. Tiene esta parte de que se concentra un poquito más en la historia. Te digo, maneja su proceso diferente, ¿no? Él se concentra más en la construcción de la historia. Siento que es como más escritor que dibujante, ¿no? Pero Ujú. se concentra un poquito más en la construcción de la historia que en detallarte mucho un dibujo, detallarte mucho un personaje. Oye, estos Y es mangakas que mencionas, ellos hacen las dos cosas, suelen hacerlo las dos. la mayoría de las veces sí. Ajá, hacen la historia y hacen el dibujo ellos mismos. Ajá, sí. De Ok. hecho, como A te decía, diferencia, como pues, de la nace industria del cómic, ¿no? La que industria del uno cómic escribe, solo otro dibuja, otro rotula, otro otro difumina, otro hace. en tinta, Ajá, ¿no? Colorea sí. y ahí traen los créditos correspondientes. En el cómic mexicano tenemos las dos variantes, ¿no? Ahí Y hay están, quienes nada más escriben y hay quienes ajá, nada más dibujan. Y hay ajá, quienes escriben y y dibujan. dibujan. Como por ejemplo, hay una novela que pronto tal vez tocaremos de Lee, que él hace las dos cosas. Ujú. Va. Ah, está interesante eso, no sabía, pensé que también había la figura del guionista, pues, y sobre todo en De hecho, unos que son sí, tan extensos. en algunos, por ejemplo, en el de Death Note es Takeshi Obata el que dibuja y Tsugumi Oba el que escribe. Son dos autores. Ok. Pero uno sí está enfocado en el guión y otro está enfocado en el dibujo. Ujú. De hecho, creo que por eso es tan buena la primera parte, porque hay alguien que está enfocado en escribir, en construir la historia. Y hay otro que está enfocado en dibujar y construir visualmente la historia. Ujú. Por eso es tan bueno, creo. Al menos la primera parte. Ya la segunda parte es como un reboot de la primera. Se siente como de sobra, la verdad. Va, pues muy bien. Pues ahí están las recomendaciones. Entonces, si son fanáticos del terror, eh, o si son fanáticos de Lovecraft, o si simplemente quieren descubrir nuevas Nuevos horizontes experiencias, literarios. ajá, pues ahí están las recomendaciones que nos dejó Leo. Y pues no sé, algo más que añadir. Híjole, lean, cultivícense, ¿cómo sería la palabra? Aprendan de otras culturas, de la suya, vean lo mejor de todo, ¿no? O sea, y lo peor también, no caigan
un solo lado y polarizarse en una sola opinión. Y sobre todo, cuiden al planeta. Ok, pensé que ibas a decir coman frutas y verduras. No. Bien, Si quieren, coman culo, no sé, lo que quieran, pero cuiden el planeta. muy bien. Entonces, ahí están estas recomendaciones. No sé si las puedes poner para, Ok, para ok. ya despedir. Sí, porque pues, no tenemos imágenes digitales. Mira, este es el primero, el de Jonjito, la recopilación. Ajá. Está bastante barato, no recuerdo bien el precio porque lo compré hace 2 años en una Conco. De hecho, ayer y hoy fueron a Conco. Este lo compré ahí, junto con otros tomos. Es, de hecho, es un librote, o sea, si lo ves, es más grande que mi cara. Um, es, es corto, o sea, está bien, tiene muy buenas ilustraciones, tiene algunas páginas a color. El segundo que recomendé fue el de Remina. Este yo lo conseguí con una editorial freelancer. Viene traducido desde España, pero pues lo trajeron para acá. Entonces, si lo encuentran, yo lo compré en la Friki Plaza. Si lo encuentran, va a venir con palabras como habéis y todo eso, ¿no? Pero bueno, el chiste es leer. Entonces, Remina, una historia bastante concisa, un solo tomo, me costó 130 pesitos, bastante barato. El tercero fue el de Hideout, muy bueno, igual un solo tomo, Panini manga, no se complica mucho la vida. Cualquier Panini Point lo pueden encontrar, si es que está en existencia, ¿verdad? Gans, igual con Panini, lo mismo. Este sí es un poquito más complicado de conseguir porque pues son varios tomos, ¿no? Y todos sabemos, al menos los que leemos manga, que el primer tomo siempre es el más difícil de conseguir. Y Attack on Titan, seguramente si quieren comprar la versión normal, también les va a costar trabajo encontrar el primer tomo. Les recomiendo más que se vayan por el de lujo, porque este sí está un poquito más carito, cuesta 200 pesos cada tomo, pero no vale, o sea, son 2 tomos en uno. Y si me permiten, si les gustan los viajes en el tiempo, una última recomendación. All You Need Is Kill. 2 tomos y sobre todo este mangaka inspiró la película de Al filo de mañana de Tom Cruise, que me gustó cuando la vi, pero cuando leí el manga la odié. Pero es muy bueno el manga. Y ya, yo acabo. Va, muy bien. Pues ahí están las recomendaciones y gracias por habernos visto o escuchado o las dos. Muy bien, Ahí pues picando nos la vemos la cebolla. siguiente. Recuerden, coman frutas y verduras.